Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bueno, no tan buenos porque está lloviendo, yo tengo frío acá adentro en este cutriquil. Hace 500 años aproximadamente está nublado en Neuquén, hoy está lloviendo. Pero es cierto que está nublado hace mucho tiempo. Ese cutriquil se llama Estudio de Radio Casero y Artesanal. El casero, cutrichil. El cuchitril. 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 Gran famosa frase de burro a Shrek en Shrek 2. Ah, muy bien. ¿Cómo anda su ojo? Excelente. ¿Sí? Excelente, no me queda ni una marca. Yo pensé que tiene un lunar ahora. No, puede ser que tenga una pequeña marquita, pero he tenido una experiencia metafísica con el ojo. ¿Por qué? Y porque ahora, desde que me sucedió lo que me sucedió, todos los días me levanto y lo primero que agradezco a Dios es ver con los dos ojos. Antes veía con uno. No, antes no era con... No se puede hablar nada serio acá. Me voy a cambiar con un compañero de radio más serio. Capaz que alguno que sea cura, ¿no? Que me entienda lo que quiero decir cuando hablo en serio. ¿Pero qué estoy diciendo? Algo metafísico que veía con un solo ojo. Entonces. Metafísico, una experiencia mística. Es decir, bueno... Mire, para mí no me parece una experiencia mística meterte un entornillador en el ojo. Está creyendo muy poco. Está creyendo muy poco, me parece. Yo te diría que tendría que ser una experiencia, no sé... medio ser menos bobo, no sé cómo sería la palabra. Eso creo que mi señora me dijo la misma recomendación. Va por ese lado. Pero bueno, es poder ver con los dos ojos. Estar un poquito más atento, en todo caso, más concentrado. Hacer las cosas con más paciencia. Con más paciencia. De hecho, menos torpe. Menos torpe. O hacer las cosas que uno sabe. Eso también me lo dijeron varias personas. ¿Por qué no te dedicas a hacer lo que vos sabés hacer? Claro, ¿y qué sabes hacer? Pero algunas cositas sé hacer, pero yo andaba con mi caja de herramientas. Ya a los 30 años un hombre debe tener su propia caja de herramientas con la mayor cantidad de herramientas robadas a su padre. ¿Pero eso está escrito? En las leyes invisibles de la relación de padre e hijo. Ah, no sabía eso. Uno cuando tiene un hijo ya espera que a los 30 años le haya robado las herramientas suficientes como para poder constituir su propia caja de herramientas y que no te esté molestando, para no decir otros términos, porque después sostienen mi guaranguidad, la cual no disputo ni discuto, pero ya ha llegado un momento y decís, bueno, camina, hijo mío. Vete con tu caja de herramientas, claro. Por eso está tan artesanal todo esto, que hay cables por todos lados, que se caen así. Sí, sí. Estamos mejor que muchas radios, quiero decir. Yo he conocido muchas radios. No que Radio Divina Provincia, que es hermosa. No, pero la que está todo ordenadito. Y ahora más que nunca. Ah, sí. Bueno. Sí, ahora más que nunca. Tiene una consola que parece. Bien. La mía ni sirvió. Trajimos no sirve. No sirvió. No hubo compatibilización. La voy a llevar para ver qué hago. Voy a ver si la vendo en la feria. No vende en la feria. Va, después hablamos. Bueno, dígame otra cosa. ¿Por qué no estuve? No me preguntó por qué no estuve. ¿Por qué no estaba? La verdad que no podía dormir y estaba tan preocupado. Sí, me imagino que... Me llamó tantas veces que no sabía qué tenía. Un mensaje. Una de esas graves enfermedades que a los hombres nos agarran como gripe. Conocida como gripe. Sí, no sé qué es gripe. La cuestión es que estuve como 14 días con fiebre. Si no fuera por la médica y que me controlaba cada rato, tuve que ir a ver como 3 médicos. Tenés como algo medio hipocondríaco, ¿no? Pues capaz que... hipocondríaco es cuando uno tiene cualquier cosa, lo llama enfermedad. Pero tener 40 y media de fiebre no es hipocondríaco. Una fiebre, la bajás con una pastillita. Ahí me dieron 800.000 antibióticos más o menos. ¿Y qué tenía? Nada, inventa la gente, porque como no saben qué decirte, para mí dijeron primero que podía ser una bacteria, después podía ser un virus, después podía ser la gripe A, después podía ser el COVID, después podía ser la influenza, qué sé yo, todo lo que podía ser. O sea, tuve que terminar los 14 días y me curé. ¿Te curaste? O sea que para mí fue un virus que tenía ese proceso. Porque tomé todos los antibióticos del mundo y no me bajaba la fiebre. Entonces, claro, eso quiere decir que era viral. Sí, claro. Como tengo el médico de fondo. O sea que todo lo que es viral, por más que le den antibiótico, y no, porque no combate. O sea que después el antibiótico te hace mal otras cosas. Pero claro, el hígado. No, ahora tenía que tomar la pastilla para que no me hiciera mal el estómago. Después tenía que tomar la otra pastilla porque no sé qué. Y el señor de la esquina me dijo que tomara un poco de licor. Dijo así, ¿la ruda? Con grapa. Pero no probaste ruda. No. Ruda con... No, sí probé. Una cosa que me dieron con ajo, limón y no sé qué, que parecía una pizza. Pero no sé, yo no creo mucho. Entonces cuando uno ya no cree en esas cosas... No es una cuestión de creer o no creer. No, sí, es de creer porque uno le da poder con su propia mente. Okay. O sea, es como esto de decir, yo creo que esto me va a sanar y ayuda.
Sí, la fuerza intelectual. Sí. Claro, si no creo, no creo, entonces todo no. Por ejemplo, yo no creo en muchas cosas que usted dice, entonces no tengo la convicción de que usted me está engañando a veces. Yo le dije, votá a Milei que no nos va a defraudar. Sí, así mirá. Me dejó. Yo mejor no quiero hablar. No vamos a hablar, ¿eh? No vamos a hablar. No. Bueno, un poquito podemos hablar. Podemos usarlo como referencia. No, bueno, podemos usarlo de referencia. Bueno, yo ¿sabe qué traje de tema? ¿Qué trajo de tema hoy? Algo que me gustó, del Papa Francisco, que dice... ¿de qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas? El sumo pontífice participó de la inauguración de una ONG de jueces. Muy bien. En su primera manifestación pública, luego de la reunión que mantuvo con Javier Milei en el Vaticano, dice, no alcanza con la legitimidad de origen. Me gustó mucho esa frase. A mí también. ¿Por qué? Porque él dice, no alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio también tiene que ser legítimo. ¿De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas? O sea, ¿de qué me sirve ser juez si no practico la justicia? Sí, hay varias cosas para señalar ahí. Unas nos llevan irremediablemente a Milei, pero a mí también me gustó la frase, porque es algo también que se viene charlando un poco acá en Argentina acerca de estos dos aspectos del ejercicio del poder. Primero, la legitimidad de origen, de que te la dan el método por cual haya sido elegido, en este caso, o por lo menos en Argentina, los votos, las elecciones, y la legitimidad de ejercicio, que tiene que ser... Igual nosotros no votamos a jueces. No votamos a jueces, lo cual... ¿Cuántos...? A ver, por ejemplo, el otro día escuchaba una discusión, el hecho, a ver, ¿cómo es...? Lo planteo también así para el público de pensarlo. En una democracia como la nuestra, que hablamos de que los tres poderes tienen que tener autonomía, ¿cuál es la interrelación de los tres poderes? Claro, porque por ejemplo hubo una gran crítica a los jueces que pidieron al Ejecutivo que repartieran los alimentos que estaban... sí. ¿Por qué hubo una gran crítica? Dice, porque el judicial no se puede meter en el ejecutivo. Lo cual es completamente falso. Bueno, quiero decirlo esto porque fue una respuesta que hizo el jefe de gabinete del gobierno. Y por otro lado, un juez sanciona a dos periodistas por dar opinión sobre el gobierno. Lo cual es completamente... Ahí sí no tiene que meterse el poder. En el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, ahí está. ¿Ven? Entonces yo pregunto... ¿Cómo se entiende esta autonomía de los poderes, tanto el poder legislativo, judicial y ejecutivo, si cada vez que hay algo salta alguien diciendo no le corresponde porque somos autónomos? O sea, ¿cómo se legitimiza esto que está hablando el Papa? Bien. ¿De qué me sirve esa legitimidad si no la puedo ejercer para hacer unas sociedades más justas? Porque estoy diciendo, el Poder Judicial no se puede meter en una decisión del Ejecutivo. Esto, entendiendo, como noción, viene de la Revolución Francesa, incluso antes, de el poder que estaba en pocas manos, poder distribuirlo de una forma tal que el ejercicio sea permanente y no se caiga en despotismos, tiranías o totalitarismos. Que el poder que habitualmente tuvo el Estado, que es el judicial, el ejecutivo y el legislativo, se pudiese dividir y cada órgano de este poder tripartito pueda controlarse el uno al otro sin poner trabas en su funcionamiento. En el ejercicio se vuelve un poco complicado porque la legitimidad te la sigue dando el pueblo. La legitimidad la da el pueblo con su voto. De origen. Pero vuelvo a lo mismo, nosotros no votamos jueces. Y eso es lo raro. Eso siempre que estuvo en discusión mucho tiempo. Yo lo planteé en la universidad, en una facultad de abogacía y casi me echan. Bueno, nosotros no votamos jueces. Votamos el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La relación, si yo voto, por eso digo, la autonomía que nosotros hablamos, ¿cuánto real es en la práctica? Porque si yo estoy votando a un partido que creo que responde al ideario que yo creo que tiene la doctrina social de la Iglesia, supongamos, y estoy votando al ejecutivo de eso y a todo el legislativo igual, ¿esa autonomía cómo se da? Que el legislativo
tenga esa objetividad fuera del Ejecutivo y no responda inmediatamente a una orden del Ejecutivo. Por ejemplo, levanten la mano todo porque la ley bajó. A ver, es parte del, pero es parte del ejercicio. Sí. Con cara de es parte del ejercicio. A ver, nuestro problema se da en que las sociedades que pensaron, tal vez, los europeos con este esquema de poder, que es ampliamente debatible, es el ejercicio que da en lugares como Latinoamérica, donde son culturas mucho más presidencialistas, donde la figura del poder ejecutivo es mucho más relevante, es mucho más fuerte y tiene cierta influencia en los otros dos simplemente por el hecho de ocupar esa fuerza. Cuestión que en las sociedades europeas está mucho más desdibujada, mucho más aguachenteada por el primer ministro, que ni siquiera es el representante total del país, porque ese lugar se los han llevado las monarquías. Hay un primer ministro y el presidente también. Claro, y se los han llevado las monarquías también, mucho de eso. Italia no tiene una monarquía muy fuerte, pero en el caso de Holanda, Inglaterra, Francia, Francia no, los pasaron por la guillotina, eso justamente. Francia, no quedó ninguno. Es la representatividad que da, quitar del el poder simbólico que hay en el país, distribuirlo de una forma tal que cuando un presidente asume, no pueda doblegar la mano ni de su mismo partido para que sancionen leyes, por ejemplo. Claro, pero eso, a eso voy. Por eso, ¿qué tal autónomo es? Porque yo lo que siento es como que si soy del partido que eligió el pueblo y que eligió al presidente, y de golpe digo, no, pero no estoy de acuerdo con esta ley que manda el presidente, ¿por qué voy a pasar a ser traidor si en realidad mi deber es ser objetivo en el poder que me nombró el pueblo? Porque depende, si vos sos de qué cámara seas. Hablo de diputados. Diputados, vos representás a las personas, al país entero. Vos como senador representás a los intereses de tu provincia bajo el paradigma o el paraguas de tu partido. Como senador, por ejemplo, vos tendrías que conciliar los intereses de tus provincias con los de tus partidos o con lo porque la gente te eligió. Cuando hacemos diputados o cuando votamos senadores, no votamos generalmente nombres propios. Votamos programas que se expresan a través de partidos políticos. Y ahí podemos discutir lo de la partidocracia, por qué las únicas representaciones son a través de partidos y disputarlo. Pero en general tenés que conciliar las dos ideas de representar los dos intereses y por qué te eligieron. Ahora bien, la principal queja que hay en Argentina en este momento es que la Cámara Legislativa o las cámaras legislativas no quieren dejarlo funcionar al Poder Ejecutivo. Pero justamente para eso lo eligió la gente, para que sea contralor u oficial del Poder Ejecutivo en este momento. Y por eso se puede llegar a expresar que en las primeras elecciones donde se elegían diputados y senadores, hubiera una amplia victoria de la oposición, a la que terminó siendo la postre de la oposición, que fue así. Fue así. Son algunos escudos del sistema también. De manera para que funcione bien. No mal, vamos a decir. Claro, no sé si bien, pero no mal, no del todo mal. O un poco mejor. Ok, pongamos así, un poquito mejor. Porque a mí me llama mucho la atención eso. A raíz de esto que estuve escuchando ahora, ¿no? Que no puede meterse la justicia a decir que tienen que repartir los alimentos al Ejecutivo porque el poder lo tiene el Ejecutivo, y no puede este hombre sancionar a Nancy Pasos y al otro periodista que opinaron mal sobre el gobierno, ¿no? Entonces digo, a ver, entonces ¿hasta dónde vamos acá? Porque si esto no lo puede hacer el Poder Judicial, esto no lo puede hacer el Poder Legislativo, y solamente el Ejecutivo puede hacer todo, hay algo ahí que no me cierra. No, porque si no es como medio raro todo. Es una tensión normal y permanente. Por ejemplo, ¿quién garantiza, como el preguntaba, quién garantiza el cumplimiento de la Constitución? ¿El Ejecutivo? No, tiene que ser el judicial. ¿Es el judicial? Sí, no. Entonces, cuando para eso está. Por eso digo, entonces yo pregunto, si cuando el Ejecutivo hace algo anticonstitucional, como la ley como muchos aspectos de la ley de bases. Por ejemplo, ¿no tiene que ejercer el Poder Judicial su poder? Sí, tiene que hacerlo. Por los canales que corresponda, pero lo tiene que hacer, ¿o no? Por oficio se llama. Verlo y decir, no, esto no se puede por esto. Bueno, entonces ahí me parece que nosotros también tenemos que estar un poquito más despiertos. Porque si no, yo lo único que escucho es, no creemos en nada.
acá la justicia no existe, todos los partidos son corruptos. Entonces, y con todo ese verso que decimos siempre, que la corrupción siempre fue o que la corrupción siempre estuvo, ahora hay menos corrupción, me contestaron muchos, entonces juro, hay gente que dice que está muy contenta porque queda darle más tiempo, porque hay menos corrupción. Sí, yo pongo la misma cara, pero trato de disimular porque soy cura y no quiero está bien. Pero que a los 6 meses se te destape la olla. Con lo de los alimentos. Con el tema de ñoquis, alimentos y sueldos en dólares, sobresueldos en dólares, gente que no va a laburar, no habla de un gobierno que empieza a ser corrupto a los 3-4 años cuando empieza a degradarse la burocracia, que es lo que habitualmente sucede en las democracias argentinas. Que a los 6 meses tengas 150 años que no íbamos a hablar en así. Desarrollo social, porque perdón. Se está tomando partido, así no. Le cambian el nombre para aparentar que es menos corrupto, desarrollo social no hablemos más, porque ves que no se puede hablar con usted. Empieza así a hablar. Entonces, hay que tener cosas. Eso siempre. Pero ¿sabes qué? Estoy indignado. Pues hoy estoy indignado. Como estaban indignados hace 4 años, 15 años, yo también hoy estoy indignado. ¿Por qué no es el partido de los indignados usted? Porque ya se hizo y fue un fracaso. Desde la indignación no se construye nada. Podemos salir de decir el partido de los depresivos. Los depresivos, los ciclotímicos. Salen los depresivos porque no llegan a fin de mes. No estaríamos muertos. Qué sádico ese chiste. Ojalá nunca lo haga un presidente. No, por favor, no hagamos esas cosas. No, pero sigamos con esto que me gustaba del Papa. Sí, volvamos al Papa. De esta sensación que me queda a mí, que cuando uno supone la legitimidad, bueno, el juez, ya está. No. O sea, la legitimidad tiene que tener el ejercicio también de esa legitimidad para construir, como dice él, sociedades justas. ¿Qué ocurre cuando pasa como lo que está pasando ahora? Que a mí me encanta que haya gente que tenga mucha esperanza y diga que necesita más tiempo y todo eso. A mí me parece maravilloso. Admiro a esa gente con ese espíritu, ¿no? A mí no me está pasando porque yo trabajo mucho en el oeste y en el oeste es donde más se nota, ¿no? Tampoco noto lo que me dijo ayer alguien. Bueno, yo sí estoy contento porque hay menos corrupción. No noto dónde está la menor corrupción porque no veo la evidencia en ningún lado. Así como antes salían en los medios, de todos los medios, desde la Rosadita, lo que se robó y tiró la bolsa a las monjas, los pozos de no sé quién, todo eso se veía en los medios y mostraba un gran nivel de corrupción. Y te rosqueaban 25 horas por día. Claro, y encima ahora todo va saliendo que todo es mentira. Porque ahora todos los juicios están saliendo que no. Sí, pasaron como 10 años. Y hay una... perdón, paréntesis, como porque es muy interesante y algún día estaría bueno charlarlo, que durante todos estos casos de corrupción que se le armaron al gobierno y que después del normal funcionamiento de la justicia en Argentina, que son 8 o 10 años para tener un veredicto, y que está demostrando que son falsos o no tienen las pruebas suficientes, también se conoció esta semana la participación de Cambridge Analytica en las operaciones de prensa de redes durante ese periodo, 2014, 2015, 2016, 2017. Pero salió un video en el que reconoce el mismo CEO de Cambridge Analytica diciendo sí, yo armé planes para Argentina para hablar mal en contra de este político. Pero eso salió hace tiempo, ¿no? Sí, salió con el documental, pero nunca se había visto la figura del CEO reconociéndolo. Yo me acuerdo cuando fue la Cámara de Lords de Inglaterra, que ellos sacaron, sobre todo hablando no de Cambridge Analytica, sino de Facebook, que fue cuando tuvo que pedir perdón, Mark, porque había influido en 142 países en las votaciones. Que también fue la mezcla que tuvo Putin con el famoso Trump. También ahí hubo como un arreglo mutuo, que también fue una cosa muy rara, ¿no? Decir, como un pacto entre Rusia y Estados Unidos, y con qué personajes encima, ¿no? Decir, dos nenes bastante interesantes. Y quien ayudó fue Facebook. Claro. Por eso después, cuando la Cámara de Lords decide como darle una condena, pero como no había todavía elementos legales para hacer la condena, Facebook se presenta ante la Corte de Estados Unidos y pide disculpas porque se utilizan los datos y de ahora en más se van a dar datos más abiertos, qué sé yo, y qué sé cuánto. Pero digo, está muy comprobado que la influencia de los medios de comunicación
corren y culturas. Sí, que pueden operar. Lo que pasa es que muchas veces damos por sentado o no reconocemos la fuerza o la amplitud de lo que es una red social como Facebook. Que el poder reside en que nos conocen mucho mejor que nuestra familia, nos conocen mucho mejor que nuestro psicólogo, nos conocen mucho mejor que nosotros mismos, porque nos puede anticipar 4 o 5 acciones que vamos a realizar durante este día y nosotros no. Por el mismo comportamiento, por los mismos datos que nosotros le brindamos a la red social, puede también anticiparlo. Pero anticipa no solo eso, anticipa nuestros deseos. Porque como uno va buscando cosas que ellos saben que nos interesan, vas demostrando tu comportamiento. Y además con su inteligencia artificial que va asociando, más rápido va a ser las cosas que nosotros necesitamos. A esta persona hay que decirle que hay que darle tiempo al gobierno. Mensaje. Yo creo que es así, por pero eso... No crees, es así. No, es así, reconocido. por eso digo, se pero ve. Bueno, salió un artículo... podemos elegir no creer también eso. Por ejemplo, para sentirnos mejor. Salió un artículo que a mucha gente no le gusta, el juez Zaffaroni. A mucha gente no le gusta. Por un montón de cosas. Sí. Pero el artículo que sacó, el último, no me acuerdo en dónde lo leí, me pareció de una calidad excelente, porque va mostrando punto por punto cómo los medios de comunicación van transformando la identidad de un país. Ah, mira vos, no lo tenía. Es excelente el artículo, porque va punto por punto, ¿no? Y lo va diciendo hasta con ejemplos. Entonces, cómo un país va perdiendo su identidad en la medida que los medios de comunicación van insistiendo con determinados temas. Así como se globalizó el aborto, se globalizó el LGBT, se globalizó la diversidad de género, bueno, se globalizan determinadas cosas que quieren grupos de poder para quitar la identidad a determinados países. El primer paso entonces es que hay que reconocer que el ser humano es muy frágil. El ser humano siempre ha sido frágil. Pero en cuestión de permeabilidad de información. Ojo, por eso el Papa San Juan Pablo II en un momento que se cuestionó si éramos libres, él tuvo que sacar un documento que decía claramente hay un mínimo que sigue existiendo de libertad en el hombre, porque si no hay una autonomía que no nos permite ni siquiera ser personas, ¿no? Pero yo no sé si nosotros tenemos esa capacidad de reflexionar, de pensar, de darnos tiempo, si estamos siendo manipulados, si estamos siendo manejados. Y no hablo solamente por los medios. Qué fino igual. No hablo solamente por los medios. Es como yo decía, el otro día te expliqué claramente. Un cura puede meterse en la conciencia de una persona. Claro que puede. No debe. O sea, debe llevar a la conciencia de Dios a esa persona, pero no debe manipular una conciencia. Entra en pecado si manipula una conciencia. Pero lo puede hacer tranquilamente desde el sacramento de la confesión. Sí, más en un momento tan... Frágil. Sí. Entonces digo, lo puede hacer desde el ámbito de la predicación. Si alguien cree en el sacerdote, que el sacerdote trae la palabra de Dios, que en ese momento es Jesucristo, puede creer que todo lo que está diciendo en una homilía es verdad. Entonces puede manipular una conciencia. Por eso yo me opongo terminantemente cuando escucho en algunas homilías opinión como partido político. ¿Por qué? Porque estoy influyendo de alguna forma en algo que a mí no me corresponde hacer. Ahora, si yo me voy a la unión vecinal como el ciudadano Chicho, es otra cosa. Bien. O sea, entonces digo, tengo que ser... Sí, me acuerdo de haber hablado en su momento de esto con vos. Claro, porque si no es una mezcla que la gente no termina de entender. A ver, yo no estoy en contra ni del padre Paco, ni de Opción por los Pobres, de nada. Pero que el padre Paco diga en un lugar, yo no le voy a dar más comida a la gente que votó a Milei, y que sigue enojada con la gente que votó a Milei, y eso no es cristiano. O sea, por más que se enoje el padre Paco y la oscura Opción por los Pobres, que yo los aprecio mucho y en un momento participé, pero lo que quiero decir, me parece a mí que hay que tener un equilibrio que lo da el Evangelio. O sea, no lo da solamente la realidad, porque si no estamos diciendo algo. La verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Y a ver, estamos haciendo abortos por todos lados. ¿Eso es verdad? ¿Eso es bueno? No. Es real.
pero no es bueno. O sea, podemos tener porque si no, ¿cómo se construye, como dice el Papa, una sociedad justa? Nombramos jueces, pero si el juez no ejerce esa legitimidad, sí, ¿qué hacemos? Es como el otro día nombraban un diputado que estuvo 4 años. ¿Cuántos proyectos presentó? Ninguno. Y fue 4 años diputado. Está bien, el ejercicio del diputado no solamente es presentar proyectos, pero en líneas generales sí debería, por lo menos, pero uno presentar tengo una idea, voy a plantearla en estos 4 años. Digo, porque estás en un lugar precisamente legislativo que querés que se mejoren las leyes y que de alguna manera haya como una evolución en la humanidad o de un país, pero no de otra forma, me parece. También me llamó la atención lo de Píparo. ¿Se tomó el palo? ¿Cómo se tomó el palo? ¿Cómo se bajó del bondi. Se corrió de la mileineta. ¿Por qué habla así usted? ¿Qué tiene? ¿Dónde se tiró antes de que chocara? No, dice cosas fuertes ahora. Porque más allá que me pareció una falta de respeto que la habían nombrado, ¿de acuerdo? La habían nombrado en el PAMI. Y no duró ni 2 días, ella fue a las oficinas para hablar y a los 2 segundos la bajaron y le pusieron a otro, ¿no? Yo diría que la boludearon, pero no está bien utilizar ese término. Con las palabras. Pero no está bien utilizar ese término, así que no lo voy a hacer. El público ya le dijo que no lo diga. No diga malas palabras. Y bueno, pero hoy dijo algo mucho más fuerte. Se volvieron autoritarios, intolerantes e ignorantes. O sea, mandó las 3 frases juntas. Cuesta pensar que una persona que antes no era ignorante en 6 meses se vuelva ignorante. Y bueno, pero digo, de alguna forma esta mujer vio capaz cosas que fue ignorante no. siempre. Y mirá que ella fue una que más campaña hizo. O sea, no es una persona que no hizo campaña. Además, con el peso de todo lo que fue el testimonio y la experiencia de ella, que era muy fuerte para la sociedad. Una mujer baleada y toda esa historia. Entonces, sí, bueno. Que a los argentinos les gustan las historias tipo Bloomberg, Echecopar, Píparo. Tiene como cierta sensibilidad, sin hablar bien o mal, pero la verdad, sin hacer una valoración. Con decirlo me enferma. Usted dice como, cosas que me enferman. Tiene como un... me está agarrando otra vez la gripe... La influenza de la verdad. La influenza de Carlos, de Carlín. La influenza de la posta. Debe ser virus Carlín. ¿Cómo va a decir esa pavada? Pero ¿cómo que no? Cualquier persona que hace una carrera política a partir de la construcción de algo que le haya sucedido, no está bueno en la vida, tiene un respaldo de la sociedad bastante interesante. Yo decir que mañana me apuñalen para que mañana me hagan presidente. Y por eso Bolsonaro se hizo hacer un atentado. ¿Cómo se hizo hacer un atentado? ¿Qué está diciendo? Pero por favor. Por eso quisieron... Bueno, No, por favor, no escuchemos esto porque si no ya esto se está denigrando. Perdón. Estamos hablando de tratar de llevar la verdad, de estar haciendo el discernimiento. Creo que desconoce muchísimas cosas acerca de lo que es la comunicación política y lo fácil que es querer hacer un atentado. Mañana mismo me doy una puñalada y voy a decir, bueno, me presento como candidato al No, pero podés empezar a construirme. Por ejemplo, te dan una puñalada, empezás a crear mediáticamente un discurso de la inseguridad en las calles y la gente dice, es cura, lo apuñalaron. Claro, está bien, tiene legitimidad para decir lo que está diciendo, porque lo apuñalaron, se defendió. Y el que mata tiene que morir, decís vos, con un puñal todavía acá sangrando. Y la gente va a decir, y sí, tiene razón, porque la calle está peligrosa, a mí me robaron. Y empezás a construir, y empezás a visitar paneles, empezás a discutir con Sol Pérez, empezás a tener participación en redes, le llegas a la gente grande y a la gente joven, empezás a grabar TikToks con el puñal acá. Y de repente tu discurso, que es bastante reaccionario, para decir, hay que matarlos a todos. Che, lo dice el Chicho, hay que matarlos a todos, ¿no? Y sí, te presentás en 4 o 8 años a elecciones y ya sos diputado. Ahí me metes a mí, como asesor. Y empezamos a construir la nueva derecha eclesial, por ejemplo. La NDE. La NDE... Y empezamos a hablar mal de los políticos, lo de siempre, de los impuestos, de los malos servicios que presta el Estado. ¿Usted está medicado? ¿Tiene medicación? ¿Va al psicólogo? Perdón, te describí las campañas del 80% de los partidos de los últimos 12 años. Tiene que ir al psiquiatra. Tiene que estar un poco medicado, me parece. Trabajando en el equipo de Durán Barba. Durán Barba, si me estás viendo... Contratame. No importa. Llévame a esto. Llévame al éxito. No. Parte de lo que se dice, no vea que no le voy a dar la razón, porque, por ejemplo, algo que me gustó también de este artículo de Zaffaroni, dice, la inseguridad aumenta
Vieron que siempre ponen la inseguridad aumenta. Zaffaroni precisamente no era partidario de los gobernadores de la Cava, porque siempre fueron macristas. La Cava bajó el 50% la delincuencia durante el gobierno macrista, los dos gobiernos macristas. Entonces, podemos ver por qué, pero está bueno el número, el dato. El dato. Porque, entonces digo, ahora, ¿por qué Zaffaroni, que no es macrista precisamente, dice claramente por qué no se dice esa verdad? Y se habla de la inseguridad y se le hace como un batallón de caballitos de batalla para poner a niños de 12 años, no sabemos dónde porque no podemos poner los presos que tenemos y queremos bajar la imputabilidad de los niños que no sabemos dónde lo vamos a poner. Entonces, articula con ese dato para llegar a la edad de imputabilidad. Claro, porque es ridículo que estén diciendo la inseguridad aumenta cuando una ciudad, que es la de las más numerosas, más allá del conurbano, es la más numerosa, la capital, en ese sentido, bajó el 50% de la delincuencia en 4 años. Mirá. Entonces, sí, bueno, así como tampoco está el dato que los 4 años de Macri, los 4 años de Aníbal Fernández, en 6 meses subió la pobreza Milei el doble que ellos dos, que en 8 años. O sea, ese dato tampoco se dice. Con los mismos instrumentos de medición. Que eso de la UCA. Es el observador de la UCA. Que después podemos... ¿La UCA? No, ¿Ahora que va a hablar mal de la UCA? No, pero no. Es que yo lo pongo con esas caras que pone usted. Pero hay que hilar fino cómo se mide la pobreza de acuerdo al gobierno de turno también. Me acuerdo, Macri dijo que bajó la pobreza, pero subió la miseria. ¿Cómo es una manera de explicar eso. Pero lo que quiero decir también, ven cuando están datos positivos, aunque vos no seas de ese partido, está bien reconocerlo. Tenés la obligatoriedad de reconocerlo, porque es una manera de decir, bueno, a ver, si esto lo logró, ¿cómo lo logró? Como comunicador, además, porque creo que lo que decías del documento de Zaffaroni apunta a una crítica a los medios. No una crítica a los medios, sino que los medios se están utilizando para cambiar culturas, identidad de pueblos se está hablando. Y que eso es muy grave, porque estamos hablando de algo que si te quitan de identidad, es como pasar a ser después de ¿quién soy? La identidad de los pueblos hay algo que siempre proteger, pero donde ciertos elementos de la sociedad tienen mucha influencia. Claro que sí. Principalmente hoy son las redes sociales y los medios de comunicación en general, como siempre lo han tenido. Una discusión que vi, por ejemplo, de esto de la tradición y la no tradición, cómo se pueden mezclar dos ideologías, una que es la tradición gauchesca nuestra y todo esto, con el nuevo movimiento vegano. Fue complicado. Que entraron a toda la lucha de los caballos. Sí, me acuerdo. Y se metieron adelante y no podía jinetear nadie. Entonces uno dice, ¿acá qué está pasando? ¿No? Y es complejo el tema. Es como unitarios y federales. Sí, no sé si comunitarios federales, pero digamos, me parece a mí que es como llevar siempre a extremos situaciones y no buscar ese consenso que es necesario para construir, ¿no? Digamos, no se puede construir sin un consenso. Todo lo demás que divide es para destruir. Cuanto más se divide, por eso estas frases tuiteras que se largan y que el pueblo las tiene en el corazón y le hacen nazi enseguida, ¿no? Es como yo digo, a mi papá, vos le decís 2 frases, esta gente tiene que ir al paredón. Sí. Del paredón habla mi papá. Nosotros o sea, fusilamiento. Ni siquiera. Yo también tuve una discusión con una persona grande el otro día que me dijo, bueno, eso está en el paredón. Y no puedes terminar una discusión con, al paredón. Yo sé que vienen de épocas donde muchas cosas se decidían así, desde los fusilamientos del general Valle hasta Aramburu, hasta la última década del 70, que se decidían de esa forma. Pero bueno, tratemos de no matarnos entre nosotros, claro, a menos que sea muy necesario. Pero además le digo, hasta la frase, le digo yo a mi papá, sacame la frase el paredón, por favor, porque no existe más. No existe más poner un paredón para fusilar gente. De facto ya está dado de baja. Claro, entonces si no volvamos a decir cosas que no corresponden, como decir, bueno, esto hay que hacer los esclavos. No, porque sabemos que hay otro tipo de esclavitudes, pero no, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que hay que modificar. Porque si no, volvemos a sentirnos medios animalitos en algunas cosas, ¿no? Decir, bueno, a ver qué pasa. Volvemos así como creo que hay un mal progreso
Es decir, no considero un progreso las barbaridades que escucho de libertades. No lo considero un progreso. Digo, ¿no? Decir, vos haces lo que quieras, cada uno puede hacer lo que quiera, yo me puedo acostar con tu hermana, con la del otro, con un chancho, porque así lo siento. Black Mirror. A mí me parece que todo ese discurso de que eso es libertad es mentira. O sea, y es una obligatoriedad, y ahí sí lo siento como la legitimidad que tenemos los cristianos de tener no una doctrina, sino realmente el Evangelio, que no es una doctrina, es un mensaje con claridad de llevar a la verdad. Es decir, eso no es libertad, eso no es felicidad. Decía, el otro día un amigo, encima un chico joven, dice, me manda un WhatsApp diciendo, padre, usted lo va a tomar a mal, pero inventaron una fiestita. Y yo dije, ¿la fiestita? ¿Qué será la fiestita? Pregunté. Qué amplio el concepto, ¿no? Digo, ¿y qué es una fiestita? Y muchas personas para tener sexo. Entonces yo digo, pero... lo que antiguamente se decía orgía. Claro. Decía, y me dice, claro, vio que usted lo iba a tomar a mal. Entonces yo lo digo, es que no es que lo voy a tomar a mal, está mal. O sea, la nunca bien ponderada orgía. Ahora se le dice. Pero yo digo, está como más abierto el tema. Parece como una fiestita, ¿viste? Una pijamada. Una pijamada de adultos. Una cosa así. Pero lo que digo, él me dice, lo va a tomar a mal. Pero claro que lo voy a tomar a mal. No es que lo voy a tomar a mal, está mal. Bien. ¿Ven? Esas cosas que la persona es como que yo lo voy a tomar a mal, no es que esté mal la fiesta. Vos que sos cura seguro no te va a gustar, pero... Entonces, eso es que me parece a mí, se van borrando identidades. O sea, los medios te van llevando a borrar identidades. Yo creo que alguien que lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? La pornografía ha borrado al amor, y sí, ha quitado mucho del amor. Sí, y han alterado la percepción de la sexualidad de un montón de niños, lo cual ha alterado la percepción de la sexualidad en la vida de la familia, en las relaciones humanas, en los matrimonios. Ha frustrado a matrimonios, porque son fantasías realmente perversas en muchos de ellos, que le quieren dar una naturalidad que no puede tener porque es perverso, y las personas con su inocencia que creen que está bien verlas, porque como está en todos lados y es gratis, la tenés en el teléfono y te aparece en las propagandas de todos lados, y te crea una adicción peligrosa porque te hace creer que todo eso es posible. Entonces, sí. Entonces se inventa una cosa que es gravísimo. La cantidad de confesiones que yo tengo de varones jóvenes, casados, con los vicios de la pornografía es impresionante. Y uno dice, es que está ¿qué todo... pasó? Es que, a ver, tal vez estamos hablando desde hace rato, con diferentes ejemplos, pero de un problema común. ¿Qué pasa ¿se cuando... legitimiza eso? Está legitimizado, sí. ¿Socialmente? Sí. Bueno, pero si yo agarro una aplicación y dice, con solo poner un botón que diga tengo mayor de 18 años, sí. Lo pone mi hijo de 6. Sí. O sea, ¿qué tiene qué es esa pavada? Pero, o sea, ¿quién controla eso? Bueno, a eso el mundo está discutiendo y va a discutir durante los próximos 100 años cuáles son las libertades en el ambiente digital. En el ecosistema digital, ¿hasta dónde puede haber? ¿Por qué? Porque en la realidad, cuando había una revista pornográfica en un revistero, había que ponerla 1,5 metros arriba con las partes íntimas tapadas. Y si vos tenías, no sé, un sex shop o un lugar donde vendieras lencería erótica, por ejemplo, tenías que también tapar la vidriera y ser sugerente del 1,70 metros para arriba. Son legislaciones, ordenanzas municipales que se reguló. ¿Usted sabe mucho de sex shop? Yo lo investigué eso, porque... ¿Le gusta mucho sex shop? No, pero hice una investigación, 2 investigaciones hice, en Roca me acuerdo, respecto a lo que es la publicidad en ciertos kioscos. Por ejemplo, en un momento no se podía vender analgésicos, pero claro, en la práctica se dejaba. Y una de las cuestiones es justamente esto de también incorporar pornografía, porque mi papá tuvo revistero toda su vida. No, pero su papá no habrá vendido pornografía. Y nunca vendió pornografía. Obvio, si papá vende pornografía ya me cortó la vena acá. Pero yo lo digo muy orgulloso. Sí.
Y, usted sí, porque usted es muy laxo. Y nunca necesitó, digamos, yo no vendo pornografía, porque no sé. No. Sí. Si ya me habló de lencería erótica, usted algún lugar visitó. Pero caminás por la calle y... No, yo camino por la calle y no veo lencería erótica. Pero no. Mira las vidrieras. Sí, pero no veo. Además, en el run del folclore de las ciudades, ¿sabés de qué persona tiene un comercio allá en disimulado que vende... Está mostrando el hilacha. Bueno, sigamos otro tema porque ya está mostrando el hilacha. No tiene nada de malo, no lo veo. Pero volví. ¿De dónde empezamos a hablar esto? ¿Se da cuenta que usted se va del tema? No, y tenía un punto y usted empezó a... No, estábamos hablando de la legitimidad de algunas cosas y salió justo el tema de ese. Bueno, que el problema puede llegar a estar, que puede ser el común denominador a muchos de los problemas que estamos señalando es qué pasa, qué sucede cuando un medio de comunicación penetra en la intimidad de una persona. Porque hasta el momento el consumo de los medios de comunicación, una radio, un televisor, es del ambiente doméstico o privado. Lo haces puertas adentro, lo haces expuesto a la mirada de otro. Pero hoy el consumo de medios de comunicación es íntimo, donde solamente interacciono yo y mi conciencia con el medio de comunicación. Antes no se podía hacer. Existían los auriculares o algunos que podemos decir, bueno, había pequeñas experiencias donde el consumo penetraba el círculo íntimo. Hoy dejamos o permitimos que el medio de comunicación interaccione en soledad con nosotros solos, con nosotros mismos, en completa discrecional, sin discreción, en completa sinceridad, y ahí es donde habría que rediscutir cómo legislar, no más que cómo legislar, cómo concientizar para no estar expuesto a los peligros del poder de un medio de comunicación, de un peligro potencial de un medio de comunicación, ya sea inducirte a consumir cuestiones que te dañen el psicólogo o cuestiones que te induzcan a tener cierta mirada política y perder la autenticidad o por lo menos las características propias de tu identidad cultural. Totalmente de acuerdo. ¿En serio? Sí, lo único que, digamos, no difiero, lo sigo pensando en voz alta, ¿no? Así como yo abro la canilla, lo hago siempre como el ejemplo, agarro, tomo el agua, yo creo que estoy tomando agua potable. Confío en que es agua potable, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué confío que esa agua es potable? Porque en eso se basa la relación con el Estado. Si mínimamente no tenés agua potable... Yo creo que el Estado se está haciendo cargo de algo que corresponde. Es hacerme llegar el agua potable. Además que el agua es un derecho, por más que digamos, ¿no? Yo creo que hay otras cosas que también el Estado tendría que intervenir para que me llegue esa agua potable, digamos. O sea que es un intervencionista. Yo creo que el Estado tiene que intervenir. Ok, yo también. No, hay cosas ¿Podemos blanquear? No. Listo, ¿salimos del armario? Ahí está. ¿Cómo es la cuestión? Que el Estado intervenga por el bien común es algo que es su misión. Si no todas las personas lo creen. Bueno, pero porque no lo creen, pero el Estado, a ver, en este mismo artículo el Papa habla de las responsabilidades del Estado. O sea, el Estado es responsable cuando hablamos de salud. A ver, ¿quién es? ¿Las obras sociales son responsables de la salud? No, en última instancia el Estado debería garantizar que todo un sistema de salud funcione correctamente. O sea, es el Estado. Ahora, el Estado, la gente te dice, somos todos. Sí, el Estado somos todos. Pero entonces tengo que aclarar, los que gobiernan en este momento el Estado son los responsables que funcione la salud. El Estado administra poder, se expresa a través de los 3 poderes que mencionábamos al principio y tiene sus representantes temporarios. Bien, ¿qué ocurre? Y ahí volvemos a lo mismo. Cuando el Estado no cumple con esa función. Pierde legitimidad, tiene legitimidad de origen, pero no legitimidad en el ejercicio. Lo que dice el Papa. O sea, puede tener legitimidad, pero no en el ejercicio, porque no está practicando la justicia. Y vamos haciendo un deduccionismo. Y ahí en primera instancia deberían operar los otros 2 poderes para controlar, ya sea si el Ejecutivo, Legislativo o Judicial se descarría o busca tomar más atribuciones de las necesarias. Por ejemplo, si en un caso de salud, como sucedió, que no se le permitió acceder por un famoso decreto al medicamento oncológico a muchas personas y fallecieron. Como viene sucediendo hace 6 meses. Bueno, ¿qué pasó? Por eso digo, ¿qué sucede ahí? ¿Quién es el responsable? ¿El Estado? Sí.
es el Estado. ¿El Poder Judicial no pudo hacer nada? Debería haber actuado de oficio en algún momento. Porque la legitimidad la tiene, si no la ejerce, no ejerce la justicia. O sea, entonces decir que el Poder Legislativo no se puede meter en las cosas del Ejecutivo, eso es falso. Porque si no, ¿para qué existe? ¿Sería para el que robó la gallina y vamos a tener una cosa así? No, para resolver... ¿Por qué existe además tantos ámbitos dentro del Poder Judicial? Porque está toda la parte administrativa, la penal, la civil, la de familia, la de minoridad, bla, 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 bla. ¿Por qué? Precisamente para todas las áreas. Para tener una contención rápida y en especializada. En todas esas áreas. Digo, ¿cómo en el área de salud, ante vulnerables? Y yo pensaba, si una persona dice, no se le puede dar créditos a los jubilados porque se van a morir y no lo va a terminar de pagar, es lo mismo. ¿Para qué Tiene un punto. Tiene un punto. Ahora, pero pero... No, pero... tiene una ¿por qué lógica, no? Porque eso... Además tiene una lógica. ¿Para qué voy a dar material, remedios oncológicos a gente que se va a morir? Bueno, pero eso es lo ¿Por que... qué ese gasto? Eso es lo... A ver, hay una lógica en eso, que es la lógica liberal. Pero lo estoy diciendo pero es lo que la gente eligió, es la legitimidad de origen. ¿Cómo podemos proponer sociedades que... Yo creo que la gente no eligió eso. A mí me parece que la gente eligió eslogans, pero nunca... yo creo que si yo diría en un eslogan, no le vamos a dar remedio oncológico a los cancerosos, nadie me vota. Yo creo que en otras palabras se dijo eso. No, pero no se dijo así. No. Nuestro pueblo no es en eso insensible. No, yo sé que no. Por eso capaz digo, estaba cansado, hastiado sí, de 4 años de mierda. Yo lo entiendo perfectamente. Pero no hable mal. De 4 malos años de gestión de gobierno. Pero, en algún punto, muchas de las cosas que están sucediendo se anunciaron con otras palabras, matizadas, dibujadas. Yo digo, no quiero más la corrupción de los punteros planeros. Eso sí. O sea, la gente la enganchó y yo digo, sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Primero porque no conozco a los planeros, obvio. Porque la gente, todos hablan de los planeros y no los conoce. Deben conocer a dos que lo vio a Garabois y todos son planeros. Pero la gente que habla de eso no conoce en la calle a gente con planes. No, por eso es lo extraño. Pero te dicen, bueno, no, que los punteros, siempre los punteros, no conocen tampoco quiénes son los punteros. Ven a dos con la bandera del polo obrero y por televisión. Quieren que todos son punteros. O ven a no sé quién vago que no trabajó toda su vida y siempre fue político. Pichetto Pichetto hizo toda su vida lo mismo, pero él no es planero. Entonces, Galperín. Y encima pasó de todo. Galperín, que está subsidiado, que es el mayor planero de Y ahora de la sociedad peor, argentina. con esta nueva ley que le permite a él solo, y no a los bancos, poder manejar intereses, llevarlos, hacer que los digamos, financie y tributar en otro país. Y tributar en otro lado. Solamente a él le pueden hacer eso. A vos, planero, Galperín. Por eso digo, esas cosas también son extrañas, que nadie puede decir de dónde, quién las inventó o no quién las inventó. Lo que no me quiero ir del tema en esto. Cuando nosotros decimos que el Estado tiene responsabilidades, estamos diciendo estas responsabilidades. A estas responsabilidades es lo que yo llamo, tiene que intervenir el Estado. O sea, los que gobiernan el Estado. Porque si ahora la gente dice, todos somos Estado. No. A ver, yo soy director de escuela, pongamos. Se cayó el techo, se cayó el tanque, no hay agua, no hay esto. ¿El responsable es el director? Sí. ¿No? ¿Quién es el responsable? El responsable son los de planeamiento del Ministerio de Educación que tienen que sostener la escuela. El director es responsable de avisar lo que está pasando. Pero el director podría haber hecho algo en un momento. ¿Qué? Es lo mismo que vos le estás achacando, perdón, esta es una discusión completamente innecesaria, pero es lo mismo que vos le estás achacando al Poder Judicial. Vos estás viendo que se cae y no haces nada. Y tengo que hacer, por eso, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevar las notas correspondientes, avisar a los padres, hacer eso que me responde. No hacer, como dicen todos, vamos a hacer una cooperativa para arreglar el techo porque no tiene plata el gobierno, qué sé yo. Eso no es así. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Se pueden hacer dos cosas, pero no es correcto como se plantea. Estoy viéndolo siempre en analogía con... ¿Por qué lo digo esto? Porque si no, le dejás a la cooperativa de una escuela pública los roles que tiene que cumplir el Estado.
Así como digo siempre, ¿por qué hay cosas privadas católicas? Porque está ausente el Estado. Bueno, ahí viene un poco también capaz que lo que podemos llegar a diferir en cuestiones expositivas. Si nosotros nos acostumbramos siempre a depender del Estado, vamos a mantenernos en la misma situación. No, porque ahí viene la otra parte. Yo no hablo del Estado intervencionista que haga todo, sino que cumpla con lo que tiene que cumplir y supervise con lo que tiene que supervisar. Okay. O sea, si yo tengo, por ejemplo, tanta cantidad de presupuesto y que lo tengo para 40 escuelas, pero no me alcanza para pintar las 40 escuelas, yo tengo que hablar con los directivos de esas escuelas. Hay que pintar la escuela de los ricos. Entonces tengo que decir qué se puede hacer con lo que tenemos y qué puede hacer la escuela con su cooperativa, con el barrio, con la unión vecinal, con todo eso, porque eso también construye democracia. Sí, el equilibrio entre la fuerza de lo público y lo privado. Entonces, en ese sentido es con donde yo digo, tiene que intervenir el Estado, porque el Estado también construye eso. No es que el Estado te diga, bueno, no nos juntemos con la unión vecinal porque la unión vecinal es otra cosa. No, es al revés. Esta escuela se tiene que juntar con el bombero, con la unión vecinal, con las asociaciones de jubilados, con todo lo que tiene, porque está construyendo comunidad y barrio. Entonces, ahí también tiene que intervenir el Estado. O sea, ¿por qué? Porque tiene que llegar a construir la democracia. O sea, por eso estas cuestiones no intervencionistas, o sea, no porque puede ser, no lo sé porque los números nunca los vi, y no sé si los voy a entender cuando los vea, así que por eso no hablo de esos temas, pero digo, si el Estado tuvo mucha gente, que siempre tiene mucha gente, ¿no? Un poquito gordo de gente, bueno, los echamos, punto. Ya está, aumenta la desocupación. ¿Qué pasa? Nada, que salgan a buscar laburo. ¿A dónde? Al mercado. ¿Y hay? No, pero hay que generar las condiciones para que esa persona no ¿Quién la genera? Trabaja. El mismo Estado, interviniendo en la economía. Eso pero bancamos eso al 100. Entonces, estamos lo mismo. Hay que tal vez no vamos a echarlos. Sino, no echar, sino hacer planes de pasar de lo público a lo privado progresivamente. Mi primo italiano empezó a trabajar a los 42 años. Alto planero, tu primo italiano. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene el Estado de Italia? Vos tenés que presentarte a las empresas todas las semanas, todos los días. Si no te dan trabajo, te da el seguro social. Excelente. Entonces, no está malo. Iba, no le dan trabajo, seguro social. Sí, pero ¿sabés que viste que el argentino está como sobreadaptado a las crisis y al caos? Pero lo que yo entiendo, a los 42 años recién encontró trabajo. Y vivió del seguro social hasta 42 años. Ahora, nadie critica eso de Italia. No. Que no hay mercado laboral. Está ordenado, porque está esto, porque el hombre presentaba que iba a pedir. Porque había burocracia que funcionaba. Había una burocracia que funcionaba. Opa, lo cual es maravilloso. Pero viste que esto el argentino está como sobreadaptado al caos y a la crisis. Entonces, ¿qué haría un argentino? Me agarro 2 o 3 empresas que tenga amigos, le hago que me firmen un papel y vivo del seguro social 10 años. Bueno, que ojo, ¿no? Lo que estás diciendo es así, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, yo enojarme con maestras que le firmaban a los niños que iban a la escuela para poder recibir el subsidio. Que está bien y está mal. Está mal. O sea, pero por tu firma tampoco vas a llevarte que no le den de comer a un pibe. No, pero está mal. Vos tenés que buscar el modo que ese pibe, porque el plan no funciona si no. Porque si la idea es que el chico vaya a la escuela, vos tenés que buscar el modo que el chico vaya a la escuela. Okay. Vos como docente te tenés que preocupar eso, no quedarte solamente en el aula. Yo te firmo, pero vamos a... Mi maestra Graciela del Colegio San Pablo, cuando yo era chico, me operaron de la garganta y vino a mi casa porque estaba operado de la garganta. Decilo, dale, decilo. Maestros eran los de antes, viejo. Maestros no los de ahora, que se la pasan cortando ruta. Vino a mi casa a ver si yo estaba bien. Otros ritmos, otra sensibilidad. Hoy capaz que vos vas a la casa de un niño y te denuncian. Sí, no, es como... es otra época. Hay que decirlo todo, viejo. Hasta me trajo un caballito blanco. ¿Un ico caballito blanco? Sí. Wow. Por eso digo, pero no estoy diciendo que volvamos a eso, porque después aparecen los asistentes sociales. Antes las maestras eran asistentes sociales. Cumplían demasiados roles. Pero me parece a mí que está esta realidad también. Yo no puedo, no viene, pobrecito, le firmo igual porque están muertos de hambre esa familia. No, pará.
le estás haciendo un daño, porque él tiene que ir a la escuela, tiene que cumplir, tiene que tener su educación. No puedes tener chicos, como me pasa a mí ahora en el oeste, están en 6º grado, no saben leer. Entonces, sí, como que el tema de la calidad educativa ha quedado demasiado ocultada tras el bosque de otras cosas más urgentes. Y lo social. ¿Qué es lo social? Se quedó oculto entre el alimento. Que venga al comedor, no importa que uno venga a la escuela. Sí. Entonces, pero ojo, yo no sé si eso, como decían la mala gente, eso ha sido planeado porque a los pobres hay que manejarlos, a la gente ignorante hay que manejarla, bla, bla, bla. La mayoría que yo vi que votaron en estos momentos no era ignorante. No. Entonces, y son súper manejables. Entonces no sé si eso de la ignorancia que es manejable. Claro que hay que reconocer que si es ignorante esa persona a través de la comida, nosotros somos ignorantes por otros lados. Por eso digo, a mí me parece que una más cosa peligrosos. Es el analfabetismo y otra es la ignorancia de otras cosas que también lleva a ser manipulado para hacer lo que quieran con las personas, digo, me parece, ¿no? Por ejemplo, las personas que por decir zurdos se creen que no son ignorantes. Por reconocer el socialismo en lugares donde son raros. Como por ejemplo, yo creo que largás esta frase que con la que arrancamos este programa que estamos cerrando de Francisco y decís, y esto lo dijo algún zurdo. Lo primero, bueno, si nos quedamos con las categorías actuales de la política argentina para muchas personas. Pero está a favor de una sociedad justa, de una justicia social, está a favor de que el Estado intervenga, zurdo. Pero igual, vemos mucha gente lo considera a Francisco un peronista de izquierda antiguo. Claro. Entonces digo, tenemos eso. Si es peronista, que se someta a las jerarquías, viejo, que vuelva y se someta a las jerarquías, si es peronista. Mentira, chiste. No, pero lo que quiero decir, mucha gente critica a Francisco desde el lenguaje. Lo cual, o sea, me parece yo personalmente, porque tengo una gran devoción por Francisco, en el sentido de que me parece un papa que primero trajo un lenguaje que cualquiera puede leer una encíclica, cosa que antes era muy difícil. Tenías que tener el vocabulario teológico, doctrinal, muy alto para leer las encíclicas que daban los papas. Y no eran accesibles para todo el mundo. Después trajo un modo de comunicación con gestos que fue muy tipo Jesús. O sea, fueron gestos proféticos. Él doctrinalmente no se podía, en la misa, por ejemplo, del Jueves Santo, los apóstoles eran 12 varones y punto, y él introdujo mujeres, niños, personas con discapacidad como un gesto, pero no hizo un documento doctrinal corrigiendo eso. No, son gestos pastorales. Okay. Gestos pastorales, que son simbólicos y que van abriendo una cabeza al Evangelio. Entonces, ¿qué hace Francisco? La doctrina es importante porque vos tenés que salvar la doctrina, siempre, porque la verdad de muchas cosas pasa por la doctrina católica. Pero otra cosa, no podés dejar de lado lo evangélico. O sea, tenés que tener los gestos de Jesús. Es decir, Jesús nos sacó documentos. Va a decir, bueno, de ahora en más vamos a poner, a ver, el que tire la primera piedra. No. Y lo escribió. No, nos sacó eso. ¿No? Entonces, me parece a mí que volver a los gestos... Sobre el símbolo se construye lo demás. Exactamente. Es decir, si volver a los gestos de Jesús, volver a los símbolos de Jesús, volver a las palabras breves de Jesús y las mismas parábolas, nos va a dar un sentido. A los tweets de Jesús, nos va a dar un sentido a esto que hoy queríamos tratar. No solo la legitimidad, sino el ejercicio de la legitimidad para que haya una sociedad más justa. ¿Te pareció bien? Yo creo que me quedé sin palabras. Y con eso tranquilamente podemos cerrar. Y con eso nos vamos entonces. Fuera la caja. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos si no la vas a... ¿No? Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes.